¿Hay un perfil de persona susceptible de ser una víctima de estafa económica? ¿Y qué huella emocional deja la estafa económica en la persona que la sufre? ¿Podemos hacer algo para identificar a un posible estafador? De todo esto y algo más, vamos a hablar con Carlos Quílez. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Carlos Quílez es periodista, escritor y criminólogo. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Vamos a hablar, Carlos, de las víctimas que han sufrido algún tipo de estafa, de engaño, más allá del daño directo, si ha sido un robo, pues la pérdida de dinero económico, ¿queda una huella emocional, queda un trauma? Sí, la sensación de torpeza, la cara de tonto, y algo más que la cara de tonto que se le queda a alguien que ha sido víctima de una estafa, eso te acompaña mucho tiempo, ¿no? Eso hace que mucha gente no denuncie. Eso es un tipo de secuela, y es una secuela con la que la gente tiene que convivir, porque, porque es así, porque has picado el anzuelo y porque es así, y a veces por codicia y a veces, en la gran mayoría de los casos, por ser buena persona, ¿no? Pero luego en los robos que tienen también finalidad económica, pero tienen un componente de violencia, ¿no? Es decir, cuando alguien te roba, eh, por ejemplo, el ladrón que roba a una anciana en su casa y demás, eh, el trauma va mucho más allá de lo emocional también, va casi en lo existencial, ¿no? Es decir, han entrado en mi libertad, o sea, han entrado en mi espacio, ¿no? En mi mundo, en eso que... Y lo han rajado, y yo me he abierto y no me he dado cuenta. Y encima, ya no te digo nada si encima hay violencia física, ¿no? Cuando hay violencia física ya la cuestión se multiplica de una forma exponencial, porque ya se añaden, en fin, los miedos añadidos, los traumas por estrés postraumático, etcétera, etcétera, que todas las víctimas sufren, ¿no? La víctima del delito es la gran desprotegida del Código Penal. Y la víctima del delito patrimonial, en su ámbito espectro, es desprotegida porque la ley no es... Es decir, la estafa te lo dice alguien que tiene un concepto muy progresista de la criminología, del tratamiento criminológico. Yo no soy de los de, pues hay que endurecer la ley, pues más cárcel, pues más cárceles, pues mazmorras. No, no. Yo creo que es la sociedad la que corrompe, y que en ese sentido todos tenemos un cierto grado de culpa. Pero el delito concreto de las estafas es que creo que resulta un delito muy barato para quien las comete. Como no ha habido sangre, como no la ha pegado, como al fin y al cabo, como solo es dinero, como no es tanto dinero. Bueno, ¿y cómo se evalúa el dolor, el daño, no? Es decir, cuando le roban a la gargantilla a mi tía Katy, le robaron la gargantilla de un ahijado que tenía, que falleció pequeñito, llevaba la gargantilla de oro con una medallita con la imagen del crío, ¿no? Uf. Y luego tal. No, no, le podemos comprar, yo le puedo comprar una cadenita. A Dios gracias, me puedo gastar 4 duros en comprarle una cadenita o 5 duros. Pero no ese es el valor. Pero, ¿y esto cómo se repone, no? Y ahí el Código Penal, claro, el Código Penal tiene que... La justicia es una señora con una venda a los ojos, ciega y con una balanza, ¿no? Y tiene que ser así. Tiene que ser así porque si le damos mucho margen de arbitrariedad, al final la justicia hace cosas raras, imputa a políticos del partido del que yo no soy, Sí. o dejan de... En fin, ya sabemos cómo va todo esto. Pero tendría que ser un poco menos ciega con las víctimas. Quizá tú, como criminólogo, pues conoces más la otra parte, pero si nos centramos en la víctima, has hablado de que quizá la primera fase podría ser la vergüenza. ¿Tú sabes si luego pasan por fases que también estén estipuladas? Por ejemplo, ira, rabia y finalmente aceptación. ¿Hay un proceso que sufre la víctima cuando ya ha pasado esa vergüenza, que al final, tarde o temprano, tiene que desaparecer? La hay. Vamos, a costa de generalizar, sí que después de una situación de vergüenza, de una situación de humillación, viene una situación, es decir, ese material, esos sentimientos se transforman en combustible hacia la ira y hacia el daño, ¿no? Eso sucede con la gente que ha sido torturada, ¿no? La gente que ha sido torturada vive en una situación de tal hasta que rompe una cierta barrera, va pasando el tiempo, va curando las heridas, cicatrizan y emerge una sensación ya no de resignación, sino todo lo contrario, ¿no? Eso sí que sucede.
Sí que sucede a veces. También es verdad que luego, con el paso del tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo, tendemos a vaciar de vinagre el vientre, ¿no? Porque el tiempo lo cura todo, o prácticamente todo. O mucho tiempo lo cura todo. Pero tendemos, ¿no?, también a echar atrás en el vagón de los recuerdos lo malo como una forma de subsistencia de la mejor forma posible. Eso cualquier psicólogo lo explicará de luego mejor que yo. Pero nos lo explican y es así. Pero durante un tiempo y en según qué circunstancias es una verdadera putada. Y la capacidad de las víctimas, o sea, o la capacidad de engendrar una actuación, dijéramos, agresiva por parte de una víctima, también forma parte del humano y no es inhabitual, ¿no? ¿Hay alguna herramienta, algún rasgo identificativo que pueda utilizar una persona para darse cuenta que tiene delante a un psicópata, a un estafador, a un potencial criminal? Es que no se le puede dar... mire, yo creo que para funcionar en este mundo perro en el que vivimos, rodeado de tantas hijoputeces y de tantos malos instintos, se ha de ser un poco psicópata y se ha de ser un poco paranoico. Un poco, un poco, un poco. Un poco psicópata, ¿por qué? Porque el psicópata, ¿quién es? Aquel que tiene un objetivo y lo consigo, ¿no? Pues el asesino del rifle quería matar, era un tipo que quería matar a no sé cuántos tíos, tal, pero lo hacía, y cuando lo hacía se sentía bien, ¿no? O sea, sentía satisfacción cuando consumaba su objetivo. Esto es el psicópata, ¿no? Bueno, pues si todos tuviéramos ese empuje para conseguir las cosas, si todos tuviéramos un poco ese empuje, ese punto de proactividad bien vehiculado, bien canalizado, pues probablemente nos iría mejor. Si nos han dicho 500 veces que no nos llevemos el bolso en bandolera en el metro, porque hay gente en el metro aprovechando la muchedumbre que te roba el bolso, y lo llevamos con un poco más de cuidado, es decir, somos un poquito paranoicos, un poquito, pero un poquito solo, pero lo somos, nos van a robar menos. Si somos muchos, seremos un enfermo. Si yo voy por la calle, voy por el metro y tengo que ir girándome constantemente, es un sinvivir. Entonces, yo creo que deberíamos aplicar esas gotas de psicopatía y esas gotas de paranoia a nuestra conducta como chaleco para blindarnos un poco de esa situación. Y luego reivindico una cuestión que yo, que soy de natural muy infantil en muchos planteamientos, me niego a dejar de ser lo que es, me niego a dejar de ser, a perder la candidez. Porque si no, si somos siempre desconfiados, si somos siempre, estamos siempre juzgando, temerosos, lo que tenemos delante, no se puede vivir así, no se puede acometer la vida así, no se encuentra la felicidad. Entonces, asumir que vamos a perder aceite por alguna de las grietas de nuestra candidez, pero darme la oportunidad de conocerte y no pensar que eres un mal ser humano con malos instintos y que quizá me estás robando, quizá me has robado y no me he dado cuenta, quizá me vas a hacer o me vas a dejar de hacer, sino pensar que eres una buena persona, porque a lo mejor lo eres, porque seguramente lo eres. O sea, el piensa mal y acertarás no es la ley de vida que debe... No, mi madre te diría que sí. Mi madre te diría que sí, pobrecita, que lo pasó muy mal. Pero yo me resisto a perder la candidez. Pues sí, haces bien. Yo soy de tu equipo. Sí, Gracias, Carlos, por nos atenderme. darán tortas, ¿verdad? Como panes, Pero habremos pero confiado. conoceremos a gente que ha valido la pena y que no sé qué, que nos ha enriquecido y que han merecido la pena vivir, y darles ese voto de confianza, ¿no? Solo por eso ya vale la pena recibir alguna torta que otra. Estoy de acuerdo. Gracias, Carlos. Gracias a ti.